Hola, bienvenidos a un nuevo video de la materia Análisis Matemático 1. Mi nombre es Claudia Gea y vamos a estudiar en esta oportunidad la unidad número 13 de integración aproximada. Los temas que vamos a tratar son los métodos de aproximación de la integración, el método de los rectángulos, el método de los trapecios y la regla de Simpson. ¿Por qué hablamos de integración aproximada? Nos surge la pregunta de si siempre podemos calcular de manera exacta la integral. Y bueno, planteamos algunos casos. Por ejemplo, si yo quiero calcular la integral entre 1 y 3 de la función e elevado a la x cuadrado, o en el caso en que no conozco la regla de asignación de la función, sino solo conozco su gráfica y quiero calcular la integral, es decir, el área debajo de la curva. En este primer caso, no conocemos una primitiva de la función e elevado a la x cuadrado y por lo tanto no es posible calcular de manera exacta esa integral. Lo mismo sucede en el caso de conocer la gráfica de la función. Si no conocemos la regla de asignación de la función, tampoco podemos calcular una primitiva de dicha función para calcular de manera exacta esa integral. Es decir, en estos casos no podemos calcular de manera exacta el valor de la integral, pero sí podemos aproximar su valor. En este video vamos a desarrollar tres métodos de integración aproximada. El primero se llama el método de los rectángulos, luego veremos el método de los trapecios y por último la regla de Simpson. Estos son los métodos más usados, no son los únicos, son los que vamos a estudiar en este video. Comencemos con el método de los rectángulos. Este método ya lo hemos estudiado sin darnos cuenta. Recordemos la definición de integral definida. Se calculaba la integral entre a y b de cierta función f como el límite de n que tiende a infinito de las sumas de Riemann. ¿Y estas sumas de Riemann qué representan? Bueno, supongamos que el f es mayor que 0 a los efectos de realizar la gráfica. Entonces, cuando queremos calcular la integral entre a y b de cierta función, lo que queremos es calcular el área debajo de la curva, ¿sí? Esa área la vamos a aproximar por rectángulos. ¿Cómo obtenemos esos rectángulos? Bueno, en primer lugar vamos a calcular la longitud del intervalo AB y vamos a dividir esa longitud en n, que es la cantidad de rectángulos que vamos a considerar. Ese valor es lo que llamamos delta de x. Vamos a dividir el intervalo AB en subintervalos de longitud delta de x. Y en cada uno de esos intervalos elegimos un punto particular para evaluar la función en ese punto. Entonces, el rectángulo que vamos a considerar tiene como base ese subintervalo desde x y menos 1 hasta x sub i, y como altura la función f evaluada en x sub i estrella, ese punto arbitrario que hemos elegido dentro del subintervalo. Es decir, el valor de la integral entre a y b de f de x es igual al límite cuando n tiende a infinito. N, recordemos, es la cantidad de subintervalos que estamos considerando. Pero si tomamos un valor n fijo, entonces lo que vamos a obtener es un valor aproximado de la integral a través de la suma del área de esos rectángulos. Hemos desarrollado el método de los rectángulos eligiendo un punto particular dentro de cada uno de los subintervalos en los cuales definimos el intervalo B. Entonces vamos a mencionar diferentes casos particulares según el punto que elijamos dentro del subintervalo. Comencemos por el caso donde elegimos como x sub i estrella el extremo izquierdo. Entonces la integral la vamos a aproximar con esta suma y le vamos a llamar a esa suma y sub n, haciendo referencia a que usamos el extremo izquierdo. Gráficamente, en este caso,
hemos dividido el intervalo AB en 4 rectángulos y notemos que en cada subintervalo estamos eligiendo el extremo izquierdo como la altura del rectángulo que aproxima a la integral. El segundo caso va a ser cuando x sub y estrella es el extremo derecho de cada subintervalo. Entonces vamos a denotar esta suma con la letra D de derecho de sub n. N representa la cantidad de subintervalos que estamos considerando. Gráficamente podemos ver cómo quedaría la aproximación, ¿sí?, cuando elegimos el extremo derecho en cada uno de estos 4 subintervalos. Y por último, que en realidad es uno de los métodos, o digamos la elección más popular, es cuando tomamos el x sub y estrella como el punto medio de cada subintervalo. Vamos a usar la letra M de punto medio y en este gráfico podemos ver representada esa aproximación del cálculo del área a través de estos rectángulos. El método que vamos a desarrollar a continuación es el llamado método de los trapecios. Y en realidad vamos a hacer uso del caso anterior porque vamos a promediar los valores obtenidos cuando elegimos como punto x sub y estrella los extremos de los subintervalos. Es decir, vamos a realizar un promedio entre los valores y sub n y d sub n que hemos descrito anteriormente. Si reemplazamos y sub n por lo que corresponde, por la suma que corresponde, lo mismo con d sub n, notamos que la suma tiene el mismo índice, pero acá está evaluada la función en diferentes valores de x. Entonces vamos a desarrollar cada una de esas sumas para ver si podemos reescribir esto de otra manera un poco más sencilla. Tenemos entonces que algunos valores se repiten. Por ejemplo, f de x sub 1 lo tenemos en 2 términos, podemos agruparlo. Lo mismo sucede con f en x sub 2 y hasta f en x sub n menos 1, ya que esos puntos intermedios dentro del intervalo AB son a veces extremo inicial del intervalo y a veces extremo final según el subintervalo que consideremos. ¿Y por qué este método se llama el método de los trapecios? Bueno, si este valor un medio lo pensamos distribuido en esta suma, en particular en estos dos primeros términos, notemos que tenemos la suma f de x sub 0 más f de x sub 1 dividido en 2, y lo que estamos obteniendo es la recta que une estos extremos de la función en el punto x sub 0, f de x sub 0 y x sub 1, f de x sub 1. Es decir, que estamos considerando trapecios en lugar de rectángulos como hicimos en el método anterior. Analicemos un ejemplo para comparar estos dos métodos. Queremos calcular la integral entre a y b, en este caso entre 1 y 2, de la función 1 sobre x, y vamos a usar el método de los rectángulos y el método de los trapecios, tomando la cantidad de divisiones del intervalo AB igual a 10, y en el caso de los rectángulos vamos a elegir el punto medio. Como el intervalo es igual al intervalo 1, 2, tenemos que el delta de x lo obtenemos como 2 menos 1 dividido en 10, que es la cantidad de subintervalos que vamos a considerar. En este caso nos queda el valor 0,1. Lo primero que debemos calcular son los 10 puntos medios de los subintervalos en cuestión. Notemos que el primer subintervalo iría desde el punto 1 hasta 1.1, entonces el punto medio sería 1.05. A ese primer punto medio le vamos a ir sumando la distancia de
el delta de x y vamos a obtener los diferentes puntos medios de cada uno de los subintervalos. Acá están descritos a continuación y no nos queda más que reemplazar en la fórmula. Recordemos que era evaluar la función en cada uno de estos puntos medios, es lo que hacemos a continuación, y multiplicamos el resultado de esa suma por delta de x, que es la longitud de cada uno de estos rectángulos. Si calculamos este valor, nos da aproximadamente 0,692835. Hay que tener en presente que al realizar esta suma aritmética podemos tener también un error de redondeo. Entonces, si bien cuando consideramos más subintervalos obtenemos una mejor aproximación, bueno, también vamos a tener un mayor error de redondeo. En cuanto al método de los trapecios, aplicamos la fórmula. Tenemos que evaluar la función en cada uno de los extremos del intervalo y recordemos que los extremos intermedios de los subintervalos están multiplicados por 2 la cantidad f de x sub i. Es decir, en este caso nos queda este valor aproximado, 0,693771. En este ejemplo podemos también calcular el valor exacto de la integral, ya que conocemos una primitiva de la función 1 sobre x. Es decir, la integral que estamos buscando tiene como valor exacto logaritmo natural de 2, que es aproximadamente igual a 0,693147. Si comparamos con los valores obtenidos anteriormente, con los métodos de aproximación, notamos que obtenemos una precisión de 2 cifras después de la coma. Como dijimos, si queremos una mejor aproximación, es decir, queremos tener un poco de control sobre el error en la aproximación, vamos a necesitar considerar más subintervalos. ¿Qué tantos subintervalos? Sería la pregunta, es decir, ¿cuánto debe valer n para obtener cierta precisión prefijada? Bueno, se puede probar que podemos describir cotas de error para estos dos métodos de la siguiente manera. En el caso del método de los rectángulos utilizando el punto medio, tenemos que el error de este método es menor o igual que este valor. Donde ¿quién es k? El k va a ser una cota para el valor de la derivada segunda de la función integrando. Suponemos, en este caso, que la derivada segunda es una función continua. Y para el caso del método de los trapecios, el error está dado por esta fórmula. También hacemos uso de esa cota de la derivada segunda. Calculemos en un ejemplo cuántos rectángulos necesitamos para calcular el valor de cierta integral con un valor fijo estipulado. En este caso vamos a querer calcular o aproximar el valor de la integral entre 1 y 2 de 1 sobre x con un error menor que 0,000. Como vamos a utilizar el método, por ejemplo, de los rectángulos a través del punto medio, sabemos que el error estaba dado por esta expresión, es decir, que queremos obtener el valor de n tal que esta expresión sea menor o igual que 0,000. Primero necesitamos calcular el valor de k. Recordemos que k era una cota para la derivada segunda de la función. En nuestro ejemplo, la derivada segunda de la función 1 sobre x es 2 sobre x al cubo. En el intervalo 1, 2, estamos queriendo acotar la función en el intervalo 1, 2. Entonces, el mayor valor posible va a ser 2 y ese es el valor que vamos a trabajar con k. Reemplazamos en la expresión y vamos a proceder a despejar n. Nos quedaría que el n tiene que ser mayor o igual que raíz cuadrada de 1 dividido en 0,0006. Es decir,
n es mayor o igual que 40,83. Como el n es un número natural, tiene que ser, por ejemplo, 41 o más. El último método que vamos a desarrollar es la regla de Simpson. ¿En qué consiste esta regla? Bueno, en aproximar la integral utilizando parábolas en lugar de rectas. Para eso vamos a necesitar que n sea par. El procedimiento es el siguiente. Tenemos el intervalo AB, que lo vamos a dividir en n partes, donde n es par. Por eso, en este ejemplo tenemos hasta x sub 6, es decir, n es igual a 6. Y lo que vamos a hacer es considerar tres valores consecutivos de esta subdivisión. Con esos valores x0, x1, x2, vamos a generar puntos sobre la gráfica de la función. Están en este gráfico denotados por p sub 0, p sub 1 y p sub 2. Estos puntos se obtienen con la componente en x, el valor x sub i del subintervalo en cuestión, y la altura está dada por f de ese x sub i. Entonces, en cada uno de estos subintervalos vamos a considerar la parábola como altura de este subintervalo, vamos a considerar la parábola que pasa por estos tres puntos. En este primer subintervalo tenemos el punto P sub 0, P sub 1 y P sub 2. En la gráfica está dibujada con el color celeste la parábola que pasa por esos tres puntos. La función f de x en este caso está graficada con el color rosa, ¿sí? Este procedimiento de elegir cierta parábola a través de estos tres puntos lo vamos a repetir para cada uno de estos subintervalos en cuestión. El desarrollo de la fórmula para aproximar la integral en este método no lo vamos a hacer en detalle, ya que escapa a los objetivos de este curso. Directamente vamos a usar el resultado final, ¿sí? Algunas observaciones a tener en cuenta. Lo que vamos a realizar o lo que vamos a reemplazar en esta fórmula es el delta de x, que ya lo habíamos calculado como la longitud del intervalo AB, es decir, B menos A, dividido en la cantidad n de subintervalos en cuestión. Aquí notemos que los valores f de x sub i se van multiplicando por cierto coeficiente. El coeficiente tiene cierto patrón, que notemos que en este caso es 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 y 1 finalmente. Es decir, los extremos del intervalo AB, es decir, cuando reemplazamos el x por el punto A y x por el punto B, ese valor de la función está multiplicado por el coeficiente 1. Aquí notamos f de x sub 0, que es igual a f de A, y f de x sub n, que es igual a f de B. Y los valores intermedios van respetando el patrón 4, 2, 4, 2, 4, terminando con el valor. Por último, vamos a retomar el ejemplo de la integral entre 1 y 2 de la función 1 sobre x para aproximar ese valor con esta regla de Simpson, considerando 10 subintervalos. Si reemplazamos en la fórmula, obtenemos este valor, ¿sí? Notamos el patrón 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, finalizamos con 4 y los extremos del intervalo lo multiplicamos por el coeficiente 1. Luego de reemplazar, de calcular este valor, obtenemos como valor aproximado 0,693180. Si recordamos los valores obtenidos anteriormente, con el método de los rectángulos usando el punto medio, teníamos este valor. Con el método de los trapecios obteníamos este valor. Y recordemos que también podíamos calcular el valor exacto de la integral a través del logaritmo de 2. Notemos que este último caso, con esta última regla, obtenemos una mejor aproximación al valor exacto de la integral.
Y por último, menciono que los gráficos utilizados en esta presentación han sido extraídos del libro de James Stewart, Cálculo de una variable. Eso es todo por ahora, nos veremos en próximos videos.